vamos a intentar, con la ayuda de Dios, seguir pues la serie en la cual estamos metidos. Yo creo que ya tendríamos que saber de memoria cuál es la serie y dónde se encuentra, ¿verdad? Amén. ¿Sí? ¿La sabemos? Lo saben los de aquí delante, los de detrás no la saben. Entonces, a ver si paséis más para adelante y estáis más atentos. Es broma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y la verdad es que yo me pregunto si podemos perder ese gozo del cual nos habla en un principio, pues, estos versículos que hemos leído. El gozo en la vida de un creyente yo creo que es el todo. Y hemos hablado de ello extendidamente cuando analizamos casi durante 2 domingos lo que era el gozo, la alegría de ser un hijo de Dios, la alegría de vivir. Pero fíjate, dentro de esa alegría de ser un hijo de Dios, de poder vivir la vida de una manera genuina, hemos visto que a la alegría hay que añadirle la comunión con Dios, a la comunión con Dios hay que añadirle el ser agradecidos, al ser agradecidos nos llama la atención de no apagar el Espíritu Santo que está en nosotros, ni apagar nuestro propio espíritu, a no menospreciar las profecías, a examinarlo todo y retener lo bueno. No todo lo que se dice es correcto, por eso dice examinarlo todo, retener lo bueno, y ahora nos está diciendo absteneos de toda especie de mal. Caray. Y me gustaría hacer una pregunta que te contestaras en tu mente, no que me la contestaras a mí, que te la contestaras en tu mente. ¿Sabéis? Siempre es muy bueno pensar, porque Dios no nos ha puesto la cabeza junto con la mente encima de los hombros, no para que la gente vea lo guapo o bonito que somos o bonita que sois, no, está para pensar. Y la pregunta es, pensemos, ¿nosotros como creyentes seguimos haciendo el mal? Ahí lo dejo. Para saber si seguimos o no haciendo el mal, muchas veces, tendríamos que saber cómo somos en verdad, cómo es nuestra naturaleza en verdad. En Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24, nos habla de una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, ¿vale? Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y yo ahora me pregunto, ¿nos estamos despojando del viejo hombre? Eso solamente lo sabes tú, y solamente lo sé yo. Yo podría decir amén aquí en medio, pero a lo mejor estaros engañándonos a todos. Por lo tanto, yo no digo ni que sí ni que no. Yo sé mi relación y mi comunión con Dios, y vosotros tenéis que saber vuestra relación y comunión con Dios, en la cual la palabra nos dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado en Dios en justicia y santidad de la verdad. Y fíjate que en mi caminar como creyente he podido ver muchas cosas, al igual que tú puedes llegar a ver muchas cosas. Incluso nosotros mismos podemos llegar a tener pensamientos en la cual, como soy un creyente de muchos años, o como soy un creyente que me he criado en un hogar cristiano, o como sé mucho de la palabra, y ahora estoy sirviendo las cosas del Señor, o he servido en la iglesia, y ahora estoy en un buen momento de mi vida,
A veces uno piensa, bueno, vamos a pararnos un momentito para descansar, para tomarnos las cosas más tranquilas. Y sabéis, eso es un arma de doble vertiente. Es decir, es bueno parar, es bueno descansar, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque si uno para, y veremos algunos ejemplos, a veces, como hijos de Dios, podemos empezar a dejar de orar. Podemos empezar a dejar de leer la Biblia. Porque claro, el orar, el leer la Biblia es una obligación. ¿O no es una obligación? Es una obligación. Debemos hacerlo. Como consecuencia de dejar de orar, de dejar de leer la palabra de Dios, llega el momento en que no me he dado cuenta y poco a poco me he alejado de los caminos de Dios. Estoy viviendo una vida conforme a mis pensamientos, conforme a lo que yo creo y no conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, podemos llegar a vivir durante mucho tiempo. Podemos servir en la iglesia. Incluso puedes llegar a ser pastor y vivir alejado de Dios. Y tú me estás diciendo, ¿pero qué estás diciendo, hombre? ¿Hay alguien que piensa así? ¿Qué estás diciendo? Estoy seguro que sí. Pero es que nos podemos convertir en religiosos. Cuando uno se cree un religioso, piensa que todo está bien. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los que estaban correctamente andando en los caminos de Dios. Pero fijaos por qué empieza a llamársele fariseos y cómo tenemos esa palabra como una palabra ofensiva hacia una persona que dice una cosa y se comporta de otra manera. En el tiempo de Jesús se creían que al tener la verdad no estaban exentos de vivir una realidad. Vivían una religión. ¿Os acordáis de lo que decía Jesús? Que iban a los templos, echaban monedas cuando entraban. Es como si aquí a la hora de entrar hubiese un recipiente, como en el templo lo había, donde uno echaba sus ofrendas. Y los fariseos lo que hacían es una monedita, 2 moneditas, 3 moneditas, y todo el mundo lo oía y veía, ostras, cuánto dinero está dando ese hombre. Después eran muy elocuentes a la hora de hablar con Dios, tanto en la iglesia, por decirlo así, para que lo entendamos, o cuando ellos mismos se paraban en una esquina cerca del templo a levantar las manos y decir, Señor, gracias, gracias. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de 2 que entraron en el templo? Un fariseo que decía, Señor, te doy gracias, ¿por qué no soy como ninguna de ellas 2? Te doy gracias porque no soy como Eduardo. Soy justo, soy bueno, doy ofrendas, diezmo. Y el otro simplemente decía, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Jesús le dijo, ¿quién de estos ha salido justificado? El que decía todo eso, ¿no? Que bueno soy y que espléndido y maravilloso que soy. Amén, ¿verdad? ¿No amén? ¿No? Bueno, estáis aquí. Amén al otro, ¿no? Porque el otro sí que salió justificado delante de mí. ¿Entendéis lo fácil que es convertirse en algo que no agrada a Dios? Es fácil. Pero muchas veces pensamos así, de esa manera, que podemos hacer lo que queramos. Algunas de las cosas con las que he hablado con algunas personas, que diciéndose ser hijos de Dios, pues la verdad es que, sinceramente, veo que están lejos de Dios. Yo no puedo juzgar si son salvos o no. Eso solo lo sabe Dios. Pero claro, si tú no vas a la iglesia, si tú no te congregas, si tú piensas que teniendo oración en tu casa, leyendo la Biblia, con eso basta, y viviendo una vida, pues, como cualquier persona que nos rodea,
No sé, es la excusa. No me juzgues porque yo leo la Biblia. No me juzgues porque yo oro en mi casa. No me juzgues porque yo he hecho la oración del pecador. Caray. ¿Y te crees un hijo de Dios? La verdad es que esa tendría que ser la respuesta. ¿Y te crees que eres un hijo de Dios? Mira, tenemos que conocernos todos nosotros, porque solamente así podremos caminar en honestidad delante de la presencia de Dios. En Jeremías 17, versículos del 9 al 10, un texto maravilloso dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y hay una respuesta: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quieres conocerte? ¿Quieres saber qué grado de espiritualidad tienes? Nos tenemos que examinar cada día de nuestra vida. No nos sirven las glorias pasadas. Mira, a veces hablando con hermanos nuestros, sí, porque yo en un pasado, hermanos que vivimos en un pasado, muchas veces, porque yo esto, porque yo lo otro, y ahora. ¿Y qué era ahora? El pasado está. Y nadie lo puede cambiar, ni para bien ni para mal. Ojalá pudiéramos cambiar cosas del pasado que hemos hecho mal. O ninguno ha hecho cosas mal en el pasado, todos sois santos. Bueno, gloria a Dios. Ojalá pudiéramos volver atrás y cambiar cosas. Pero ahora lo que nos queda es el presente. Y el presente es el que podemos vivir para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Tenemos que saber que tenemos un campo de batalla espiritual que es nuestra mente, el cual el enemigo utiliza. Y utiliza nuestros sentidos para tentarnos y hacernos pecar. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Porque yo lo afirmo, que el enemigo usa nuestros sentidos para tentarnos y hacernos pecar. Lo voy a ilustrar. ¿Cómo llega Satanás a engañar a Eva y a Adán? ¿Cómo llega? Lo primero que yo pienso es lo que dice la Biblia, que el pecado se forja primeramente en nosotros y después sale a la luz. Y yo pienso que más de una vez Adán y Eva habrían paseado delante de ese árbol, el cual no se tenía del cual comer, y lo habrían mirado. Más de una vez. Y sobre todo las mujeres que tenéis esos sexto sentido de decir: mira qué mono, mira qué florecita aquí, qué florecita allá, qué fruta tan bonita, tan creativa ha hecho el Señor. Debe estar deliciosa. Y a veces eso nos pasa a todos, la creatividad de nuestra mente. Pero cuando empezamos a tener creatividad o a forjar algo en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, lo que tenemos que hacer es huir. Huir. Porque todos los grandes hombres que han vencido las tentaciones es porque han huido. Y ya no digamos nuestro Señor Jesucristo, que Él venció las tentaciones diciendo: escrito está, y orando y ayunando, cosa que también nos falta, ¿verdad? Orar y ayunar. Y la verdad es que nuestro enemigo, porque tú tienes un enemigo, va a querer utilizar nuestros sentidos y emociones para que tú y yo caigamos, para que pequemos. Fíjate, usó el sentido del oído. Satanás se acerca a Eva y empieza a hablar con ella. Claro, yo supongo que estarían al lado del árbol, ¿no? Porque no creo que Satanás empezara a hablar: Eva, amiga, ven para aquí. No, ¿verdad? Estarían Adán y Eva mirando el árbol y la serpiente, que nos dice que era astuta, se acercaría y empezó una conversación con Eva. Y hermanos, no escuchemos las mentiras de Satanás.
no podemos escuchar, no podemos dialogar. ¿Sabéis una cosa? Nos gusta a veces dialogar con el enemigo. ¿No dialogas con el enemigo? Claro que sí, que dialogamos cuando se nos presenta una tentación y empieza nuestra lucha y utiliza nuestros sentimientos y nuestras emociones y la lucha cada vez es más grande, y si no salimos corriendo o acudimos a Jesús o vamos a la palabra, nuestras emociones y sentimientos gobernarán sobre nuestra razón y nos harán caer. Porque es más poderosa nuestras emociones y sentimientos que nuestra razón. No podemos escuchar las mentiras de Satanás o pecaremos. Mete una idea en la mente de Eva. Cuando se mete una idea en nuestra mente, inmediatamente, si no la alejamos, si no huimos de ella, empezamos a codiciar. Empezó a codiciar el fruto del árbol prohibido, hace que utilice la vista para que lo viera aún mejor, más cerquita. ¿Y qué dice Eva? Que el fruto era agradable a los ojos. Es que es así, es el pecado, hermanos. Es agradable a nuestros ojos. ¿O no es agradable? ¿O es una porquería y es feo? ¿Es así el pecado? No, el pecado es agradable, es hermoso. Por eso es pecado. Pero el pecado destruye nuestras vidas y nos aleja de Dios. Y empieza Eva a codiciar el fruto del árbol prohibido, porque empezó a hablar con quien no tenía que hablar, empezó a ver, y sus sentidos y emociones se llenaron de ganas de comer. Fíjate, vemos, oímos, se mete la idea en nuestra mente y va cogiendo forma. Es como una mujer queda embarazada y el bebé va creciendo dentro de ella. Pues el pecado es así, va creciendo dentro de nosotros hasta que el final sale y nos hace caer en pecado. El que tú y yo seamos tentados no es malo. Lo que es malo es caer a la tentación, ceder ante la tentación. Génesis 3:6, vamos a ver lo que nos dice aquí para que veáis que lo que he dicho tiene razón. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow! Y lo peor de todo eso es que cuando nuestra vida o nosotros cedemos ante una tentación, ante un pecado, ese pecado muchas veces afecta a quien está a nuestro alrededor. Puede afectar a un cónyuge, puede afectar a un hermano, puede afectar a una iglesia. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando cedemos ante la tentación podemos manchar el nombre de Jesús. Y no tendríamos que manchar ninguno de nosotros el nombre de Jesús. Otro ejemplo, miramos a Abraham, cuando Abraham entra en Egipto y le dice a su esposa Sara, porque dice la Biblia que era hermosa, y dice, di que eres mi hermana. Mentira. Y hace mentir a su mujer. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En nuestra sabiduría humana? ¿En nuestro conocimiento? ¿O está en Dios? ¿Está en lo que hemos visto y aprendido o está en la palabra de Dios? Porque la fuente de sabiduría para todo hijo de Dios es la palabra de Dios. No hay otra fuente de sabiduría humana. Y además, digo humana porque además de humana, es celestial. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dejado para que los hombres podamos vivir conforme al corazón de Dios. Nos acordamos también de la incredulidad de los hijos de Dios, que siempre estaban mirando hacia atrás, acordándose de las cosas que tenían en Egipto. Mentira del diablo, no tenían nada, eran esclavos. Todo se les daba a cambio de un trabajo forzado y riguroso. Mentira tras mentira, el diablo engaña a aquellos que son hijos de Dios.
para que la mirada se desvíe de Dios, para que la mirada se centre en nosotros y para que nuestra mirada nos haga volver atrás. Caray, David, dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes tenían que salir a pelear. Era el tiempo del trabajo, no del ocio o del descanso. Pero eso no le hizo estar alerta. Uno puede descansar, puede tener su tiempo de ocio, pero tú tienes que estar alerta. Porque dice la Biblia que el enemigo está como un león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quién devorar. David no estuvo atento, no estuvo alerta, como muchos de nosotros. Porque muchas veces, ¿sabéis? Tenemos una cierta tendencia a juzgar a los hombres de la Biblia. Yo incluso la he llegado a tener. Y vemos a David, caray, ¿cómo puede decir la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios si adulteró, mató a su marido? ¿Cómo puede decir la Biblia? Sinceramente, porque tenía un corazón tal vez mejor que el nuestro. Porque tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Porque después de un año viviendo en amargura por lo que había hecho, por todo lo que había hecho, llega un profeta, le dice, le cuenta una historia y David, enojado, dice, ese hombre es digno de muerte, y el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Y qué dice David? No, ¿sabes una cosa? Es íntegro, no se esconde. Dice, contra Dios, solo contra Dios he pecado. Esa es la gran diferencia de nuestros corazones muchas veces. No tenemos un corazón sensible a las cosas de Dios y tal vez nos creemos más buenos y más justos. Pero sigo diciendo, desconocemos nuestro corazón. Tú en el puesto, si eres un hombre, me voy a referir a los hombres, y si eres una mujer y hubieses sido un hombre de una mujer y hubieses estado en el puesto de David, hubiésemos hecho lo mismo. Lo mismo. Porque el pecado mora en nosotros. Hijos de Dios, no nos podemos descuidar, porque es tan fácil destruir nuestra vida y la vida de las personas que están muchas veces a nuestro alrededor. Y tenemos un enemigo que desde el principio de todo se rebeló contra Dios, quiso quitar a Dios de todo su reinado, y que va contra aquellas que son las criaturas de Dios, que somos tú y yo. Satanás no quiere nada bueno, solo quiere destruir la obra de Dios. Pero Jesús venció en la cruz del Calvario, y con su resurrección Satanás fue declarado culpable y un día será echado al lago de fuego y azufre, junto con aquellos que le siguen. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 10 dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿No es glorioso esto? Pero fíjate lo que está diciendo. Hay una comparación, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está apuntando a la fragilidad que tiene un vaso de barro. Cuando cae, se rompe en mil añicos. Pero esa es nuestra verdadera fortaleza, el llegar a conocer que somos débiles y que nuestra dependencia es una dependencia total de Dios en todos los sentidos. Que sin Dios no podemos hacer nada y que cuando nos alejamos de Dios podemos decaer y destrozarnos. Necesitamos dependencia total de Dios. Nuestra vida, nuestras fuerzas no provienen del tiempo que llevamos como hijos de Dios, no provienen del conocimiento que hayamos adquirido bíblico, dependen exclusivamente de la dependencia diaria de Dios. Dependencia diaria de Dios. Podemos caer, hermanos, podemos ser derribados, podemos incluso casi ser destruidos. Y esto no nos tiene que escandalizar.
porque nuestra naturaleza es débil. No nos tiene que escandalizar. Es que la verdad es que nuestro concepto es tan alto de nosotros mismos que a lo mejor cuando un pastor cae en pecado, o un hermano cae en adulterio, o un hermano hace cualquier cosa, nos escandalizamos terriblemente porque ha hecho un pecado terrible. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que nos apartemos de él. No dice eso la Biblia. Lee bien la Biblia, hermano. Dice que le ayudemos, que le auxiliemos, que le ayudemos de tal manera a que vuelva a andar, a que vuelva a estar en la fila de los hijos de Dios. No estamos para acusar, estamos para ayudar, para bendecir, para levantar, para ayudarnos unos a otros. Mira, si una vez uno cae, y caemos todos los días, pero me refiero a esos pecados que tal vez calificamos como tan malos, tan enfermizos, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo al justo. Y llegándonos a Jesús, pidiéndole perdón por nuestros pecados, nos volvemos a levantar y seguir andando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice: hermanos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Has entendido algo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjate con qué delicadeza, con qué cariño, con qué amor Juan nos está diciendo: si eres mi hermano, vamos a pecar todas las vidas, pero vamos a luchar contra el pecado. No le vamos a dar cuartel, vamos a luchar. Porque hemos empezado una carrera no siendo santos, pero ahora somos santos. Empezamos una carrera viviendo para el diablo. Y ahora, acabamos una carrera viviendo para el diablo y empezamos una nueva carrera viviendo para Jesús, viviendo para Dios. Si caemos, si erramos, si pecamos, de esa manera que alguno pueda señalar a otro, si has hecho lo que yo te voy a decir, no temas de lo que el hombre te pueda señalar. Y lo que te voy a decir es que cuando uno peca, se tiene que arrepentir. Tiene que acudir a Jesús y pedirle perdón. En segundo lugar, no querer volverlo a hacer más. Y a veces podemos tener adicciones, tendencias, con las cuales a lo mejor podemos luchar casi hasta toda la vida contra ella, pero lucharemos. No nos dejaremos vencer por nada que perturbe el nombre de Dios. E intentaremos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Intentaremos vencer cualquier tipo de adicción o de problema. Buscaremos la santidad porque amamos a Dios. Ayunaremos incluso para que el Señor rompa nuestras cadenas. Clamaremos de día y de noche para que nuestras cadenas sean quitadas. Y después seguiremos a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas para hacer su voluntad y no para hacer nuestra voluntad. ¿Cómo nos abstenemos del mal? Perdona, voy a mirar la hora, no quiero ser muy largo. ¿Cómo nos abstenemos del mal? Mirando a Jesús, mirando lo que Él ha hecho en nosotros.
¿No te das cuenta que Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida? Que te ha hecho, que nos ha hecho hijos de Dios. Y tantas veces hay tantas cosas que nos hacen olvidar, que no miramos lo que Dios ha hecho en nosotros, nos hace olvidar la grandeza que tú y yo tenemos por llamarnos hijos de Dios. Ya no vamos al infierno, vamos al cielo, vamos con nuestro Señor Jesús. Si hubiese aquí alguien que no conoce al Señor, que no sabe, que duda, a lo mejor, te digo una cosa, acércate a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que Jesús entre en tu vida y que te haga una nueva criatura. Pídele a Jesús, Señor, trae convicción de pecado, trae arrepentimiento para poder llegar a conocerte. Es maravilloso lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero para abstenernos del mal, tenemos que tener una vida de oración. ¿Tienes una vida de oración? ¿Estás conociendo a Dios cada día más y más? Para abstenernos del mal tenemos que ser agradecidos. Aunque pasemos por momentos difíciles, aunque estemos entre el dolor y la angustia, tenemos que confiar que aunque no entendamos nada, Dios siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Y que nuestra vida está en las manos de Dios. La verdad es que hay que buscar al Señor con ganas, buscarle de verdad, buscarle verdaderamente y llegar a ser un hombre y una mujer espiritual, no un santurrón. ¿Sabemos lo que es espiritual y santurrón? ¿Sí? ¿Cuántos santurrones hay aquí? ¿Ninguno? Bueno, voy a decir lo que es un santurrón y así a lo mejor uno piensa, ostras, pues soy yo y no lo sabía. Los santurrones son los que te señalan y te dicen, gracias Señor, porque no soy como este. Aun creyéndome la verdad, pienso que yo soy mejor que tú. Los santurrones son esas personas que creen que están por encima de cualquiera. Que con el tiempo, que con lo que saben, son mejores que los demás. ¿Te crees mejor que otro? Si te crees mejor que otro, tienes un peligro. Tienes que volverte a Jesús y pedirle perdón, porque eso se llama orgullo, el primer pecado de Satanás y el único con el que fue expulsado de los cielos. Orgullo. Mirad, muchas veces en la iglesia desde el púlpito se llama a la oración, se llama a leer la palabra. Y no puede ser, de verdad, hermanos, no concibo que muchos de vosotros no oréis en vuestras casas de forma privada. No concibo que si estás casado o casada, no ores con tu marido, no tengas un tiempo para leer la palabra y orar con tu marido o tu esposa. No concibo que no leas la Biblia en tu casa. Al menos 2 capítulos diarios. Esos 2 capítulos en los que a lo mejor te subrayas cosas. Mira, yo tengo una Biblia destrozada y subrayada con versículos que son promesas, con dudas que pongo alrededor, que después más tarde intento averiguar qué es lo que está diciendo allí. Para mí la Biblia es una fuente de trabajo, como lo tiene que ser para ti. Hermano, si destrozas una Biblia no pasa nada, te compras otra. Pero se notará que la has usado, que la has amado. Espero que si eres de los que vienen a esta iglesia y no leen la Biblia en su casa, ni tienen un tiempo de oración, te pido por favor que si te vas por estas puertas en esta mañana,
que te acuerdes de lo que yo te digo. No quiero darte una carga, te quiero dar vida, porque la vida la da Cristo Jesús. La vida la da la comunión con Jesús. La vida la da el leer la palabra de Dios. Mira, ¿sabéis lo que nos pasa cuando generalmente, al menos a mí me pasa, cuando tengo un problema grande, una presión, una dificultad, o estoy enfermo, me pasa algo que os tengo que confesar, que dejo de leer la Biblia. Dejo de tener comunión con Dios y tal vez entro en lo que es la conmiseración. Pero ¿no sería al revés? Que cuando uno peor está, más tendría que leer la Biblia. Que cuando uno peor está, más se tendría que acercar a Dios. ¿Sí? ¿O qué es mejor, esto o lo otro? Esto, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos? El hacerlo nos va a traer vida. Aunque no lo sintamos, aunque leamos de una manera mecánica sin que la palabra nos hable, y yo lo he llegado a hacer, leerla de una manera mecánica sin que me hable por momentos en los que he pasado hablando con Jesús, diciéndole: Señor, es que no sé lo que me pasa, no siento nada, me siento vacío. Pero llega un momento que sin saber el cómo ni el por qué, todo acaba. Y empiezas a sentir la paz de Dios. Y abres la Biblia empieza a hablarte de nuevo. Y empiezas a decir: gracias, Señor. No sé lo que has querido hacer en mi vida, pero te pido que me enseñes, si a ti te agrada, porque he pasado por todo esto. Porque por todo lo que pasamos, sabemos que es para bien nuestro, ¿no? Lo dice la Biblia. Pero claro, muchas veces pasamos por momentos y etapas de la vida en que, bueno, pasan y no le damos importancia. Y tenemos que averiguar, Señor, el por qué. Y alguna vez el Señor te puede decir: tu orgullo, tu falta de integridad, tu falta de oración, tu falta de amor, tu falta de compasión. Caray. Y cuando el Señor te lo dice, dices: gracias, Señor. Gracias, porque me has enseñado. Y si no aprendemos, hermanos, en otro momento de nuestra vida volveremos a pasar por lo mismo hasta que aprendemos. Por lo tanto, te doy un consejo, que si quieres lo tomas y si no lo dejas. Aprende a la primera, porque eso te va a librar de muchas cosas. ¿Sabéis? Otra cosa que pienso es que tenemos que hemos estado aprendiendo a tener un espíritu dócil. Los hijos de Dios a veces no tenemos ese espíritu dócil, ese espíritu que yo hablaba de David, ¿no? El cual hizo un corazón conforme al de Dios. Y muchas veces en la iglesia, tal vez a lo mejor he llegado a ver cuando uno tiene un cargo o cuando lo estamos desempeñando, nos volvemos un tanto resabido. ¿Sabéis lo que significa resabido? ¿Sí? Para los que no lo sepáis, y para saber si existe esa palabra, la he buscado en el diccionario, sí que existe esa palabra, y dice: resabido, persona que se aprecia de muy sabio y entendido. En sí, es una persona que cuestiona todo y que se cree la única fuente de sabiduría. Caray, ¿somos resabidos? Porque si somos resabidos, vamos mal. Tenemos que tener un espíritu sensible, apacible, dulce, dócil. Y hermanos, tenemos que tener una búsqueda constante de la santidad. Porque nos dice la palabra de Dios que sin santidad ninguno veremos a Dios. Sabemos que tenemos un enemigo que está ahí, pero que tú y yo tenemos un llamado a vivir para Dios, a vivir para Él y a vivir por Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que
tú nos ayudes, Señor, a ser y a tener esa sensibilidad, Señor, a saber apartarnos del pecado, Señor, a saberte buscar y amar con todas nuestras fuerzas, Señor, apartarnos del mal, Señor, ayúdanos a apartarnos del mal, Señor. Tú nos enseñaste que te pidiéramos que nos ayudes a no entrar en tentación, Señor, y te pedimos, ayúdanos a no entrar en tentación, Señor. Pero si entramos, Señor, danos las fuerzas para salir más que vencedores, Señor. Que tu nombre no sea manchado por culpa nuestra, Señor. Que seas honrado en nuestra manera de vivir. Que seas honrado en nuestro trabajo. Que seas honrado en nuestra familia. Que seas honrado en nuestra iglesia. Que seas honrado en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Sé tú honrado y glorificado, Señor. Y recibe tú siempre la gloria y la honra de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a orar, Señor. Por favor, ayúdanos a orar. Ayúdanos a leer la palabra, Señor. Pon en nosotros ese entusiasmo, esas ganas de estar cerca de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por lo ingrato que somos, Señor. Y te damos gracias por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, por la bondad que tienes, por la misericordia que tienes, Señor, y por la paciencia que tienes con todos nosotros. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.